Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Dentro de la criptozoología, es decir, la pseudociencia o ciencia no oficial que busca explicar los avistamientos de extraños animales considerados como mitos modernos, hay muchos casos que han trascendido y sobrevivido al paso del tiempo, alcanzando popularidad incluso en la cultura popular, entre aquellos que no son creyentes ni entusiastas de los temas ocultos. Criaturas como Pie Grande, el Yeti, el Chupacabras y el monstruo del lago Ness son críptidos que han alcanzado tal popularidad que incluso se han convertido en personajes de cómics y películas, aunque muchas personas los consideran reales y ven su existencia como algo serio que no debería ser relacionado con historias de ficción ni entretenimiento en lo absoluto. Pues, dentro del colectivo popular estadounidense, existe una criatura que, si bien no es tan popular como Pie Grande, sí es muy conocida entre los ciudadanos estadounidenses, sean estos entusiastas de la criptozoología o no. Estoy hablando, claro, del hombre rana de Loveland. Esta criatura está rodeada por un aura muy misteriosa y, tristemente, el caso del hombre rana de Loveland ha sido manoseado y enturbiado por muchas personas, así que se ha vuelto casi imposible ahondar en él como se debe, y más que un caso plausible y que se pueda tomar en serio, como el revisado esta semana visitante de Van Meter, el caso del hombre rana es más visto como una leyenda urbana o un cuento para atraer a los curiosos turistas a este pequeño condado de Ohio desde hace décadas. De todos modos, creo que vale la pena que hoy revisemos este caso. Principalmente, son 4 avistamientos los que ha habido en la localidad de Loveland, en el condado de Claremont, Ohio, referentes al hombre rana. Y hay que decirlo, algunos de estos avistamientos son más creíbles que otros. Lo curioso es que todos los avistamientos ocurrieron con varias décadas de diferencia entre sí. Estos avistamientos se habrían suscitado, según sus testigos, el primero en 1955, 2 en 1972, con unas cuantas semanas de diferencia, y el último avistamiento registrado del hombre rana de Loveland habría ocurrido en el año 2016, y este incluso contaría con un video para corroborar la historia de los testigos. Sin embargo, dicho video ha sido refutado y desmeritado en numerosas ocasiones, volviéndolo una pieza de evidencia poco confiable y de mala calidad, por lo que no se puede considerar evidencia como tal de la existencia del hombre rana de Loveland. De todos modos, te lo voy a presentar más adelante en el episodio para que tú mismo o tú misma juzgues si se trata de un fraude o si en efecto estos chicos lograron captar en video a la criatura en el 2016. El primer avistamiento del hombre rana de Loveland, como te mencioné antes, ocurrió a inicios de mayo de 1955 y es quizá el más interesante de todos, ya que, de ser real, podría indicarnos que no habría un hombre rana, sino una colonia entera, y que no se trataría de animales desconocidos, es decir, de críptidos, sino de seres pensantes y capaces de utilizar tecnología avanzada. ¿Serían entonces estas criaturas de otro mundo? Pasemos al testimonio y dime qué opinas en la caja de comentarios. Resulta que aquella madrugada de mayo de 1955,
Cerca de las 3:30 de la mañana, un hombre de negocios llamado Robert Honeycutt conducía su automóvil por un camino desolado que atravesaba una zona boscosa cerca de un río, cuando de pronto vio algo que los faros de su auto iluminaron y se vio obligado a detenerse para ver mejor. Estacionado en una curva de la carretera para ocultarse un poco, Robert vio a 3 seres de aspecto reptil o anfibio andando a la orilla del camino. Pero estos seres, si bien tenían la piel de un tono verde grisáceo con escamas, su morfología era humana y caminaban en 2 piernas. El término que el hombre utilizaría para describir a estas criaturas sería hombres rana, pues tenían un torso ancho y jorobado, pero tenían brazos y piernas parecidas a las de un hombre. Los dedos de sus manos estaban conectados por membranas entre cada uno, como los de las ranas, y los rostros de los seres eran, según Robert, tanto de características humanas como de rana, con ojos saltones, una boca alargada y sin labios, y algo que parecían arrugas o surcos circulares que adornaban las coronillas de los seres, en donde debería haber cabello, pero no lo había. Quizá al escuchar esta descripción, habrás pensado en el relato que te conté hace poco, ocurrido en Xochimilco, entre una mujer y un posible ser reptiliano que salió del agua en los años 30 del siglo pasado. Pero pareciera que los seres que vio Robert Honeycutt en Ohio en 1955 no pertenecían a la misma especie que convivió con esta mujer en Xochimilco, pues el ser de este último relato era muy alto, mientras que los hombres rana que vio Robert a la orilla de este camino, cerca del río Miami, en el condado de Clermont, eran sumamente bajos y apenas ya alcanzaban el metro de estatura caminando en 2 piernas como una persona. Robert estaba ya por marcharse, después de unos 3 minutos de haber estado observando a las extrañas criaturas, cuando de repente vio que una de ellas levantó en alto, por encima de su cabeza, lo que él describió como una vara que emitía chispas de algún tipo. Por alguna razón, el hombre se aterró al ver este objeto luminoso que despedía chispas. Quizá el miedo se debió a que, si estas cosas poseían un objeto tan sofisticado, entonces significaba que no eran animales, como él había pensado. Pero si tampoco eran personas, entonces, ¿qué carajos eran esos hombres rana? Robert, presa del pánico y de la confusión, puso en marcha su auto y se largó de ahí de inmediato, convirtiéndose en el primer testigo de la presencia de hombres rana en el estado de Ohio. Pasarían 17 años para que el término hombre rana volviera a ser pronunciado en la localidad de Loveland, pues el relato de Robert fue siendo olvidado poco a poco con el pasar de los años, pues recordemos que este era un mundo en el que no existía el internet y las historias solían difuminarse con el soplar del viento y el correr del tiempo. Y es que el 3 de marzo de 1972, cerca de la 1 de la mañana, un oficial de policía del condado de Clermont, que prefirió permanecer anónimo, se convertiría en la segunda persona en avistar algo extraño en casi 2 décadas, mientras conducía por un camino que pasaba cerca de un conocido río de la localidad de Loveland. Pero eso sí, cabe aclarar, no era el mismo camino en el que Robert había tenido su encuentro 17 años atrás. El oficial iba conduciendo a muy baja velocidad, pues el camino era estrecho y estaba mojado, pues había llovido recientemente, cuando de pronto vio un bulto algo grande frente a él, tirado en el camino.
El policía frenó, creyendo que era un perro o algún animal que había decidido acurrucarse en medio de aquel camino para descansar. Pero el policía no pudo ni siquiera tocar la bocina de la patrulla para despertar al animalito y que éste se retirara del camino, pues cuando sus faros la iluminaron, el hombre vio anonadado que aquello que descansaba acurrucado en medio del camino no era ningún perro. De hecho, aquello ni siquiera era un animal. La criatura, al ser alumbrada de lleno por los faros de la patrulla, se irguió en dos patas y se dio media vuelta para mirar al policía, cuyos ojos hicieron contacto con los abominables ojos saltones del ser. El policía contaría más tarde que esta criatura era una especie de rana gigante que debía medir no menos de 1 metro de altura, parada en dos patas. Lo grotesco al respecto de esta era que no lucía como una iguana que se para en dos patas, sino que realmente la fisionomía del ser era la de un hombre de pie, pero con piel, cabeza y ojos de rana. Mientras el oficial se quedaba paralizado debido a la impresión detrás del volante, viendo a aquel ser, el cual caminó hacia la orilla del camino y, ayudada por sus manos, se trepó a la cerca y se arrojó al río que había debajo de esta. Al llegar a la estación de policía un rato después, pálido, el oficial les describió a sus compañeros lo que había visto. Una criatura bípeda, con características de rana o de lagartija, pero fisionomía de hombre, de alrededor de 1 metro de estatura y unos 25 kilos de peso. Algunos le creyeron, pero algunos más pensaron que les estaba jugando una broma. Uno de los compañeros del policía que creyó su relato se dirigió al sitio del avistamiento de inmediato. Al regresar a la estación, les informó a los demás que no había visto nada en el sitio. Sin embargo, sí encontró marcas de rasguños en la madera de la cerca que rodeaba al río, en la zona en la que ésta había trepado para lanzarse al agua. Evidencia que concordaba con el relato que su compañero les había contado unos minutos antes. Este elemento de los rasguños en la madera de la cerca convenció a algunos más de que el policía estaba diciendo la verdad y que había algo entre anfibio y animal viviendo río abajo. Antes de pasar a la parte más intrigante del relato, déjame pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción del video. Y si quieres que escuchemos tu relato paranormal en el podcast, envíamelo en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Ahora, pasemos al siguiente testimonio. El siguiente avistamiento del hombre rana de Loveland ocurrió tan solo 2 semanas después del que tuvo el policía anónimo, y se trata del más polémico de todos y que de hecho sí podría significar que no ocurre nada extraño en Loveland y que los avistamientos del supuesto hombre rana no serían más que encuentros con iguanas o ranas de gran tamaño, nada más. Pero no habría nada paranormal, misterioso ni sobrenatural rodeando a este caso. El relato pertenece a otro oficial de policía, quien, a diferencia del primero, sí quiso que su nombre apareciera en los medios cuando dio a conocer su historia.
El nombre de este policía es Mark Matthews. Matthews afirma que iba conduciendo por un camino en Loveland cuando de repente vio un cuerpo no muy grande tirado en medio de este. El oficial supuso que se trataba de algún ciervo o perro que había sido arrollado por alguien y lo habían dejado ahí para morir. Mark detuvo su patrulla y descendió del vehículo para remover al animalito sin vida del camino. Pero para su sorpresa, cuando se acercó, el cuerpo que estaba tirado, de pronto, se levantó a una velocidad impresionante y se colocó en posición encorvada, viendo de frente al policía. Todo fue tan rápido que Matthews solo pudo ver que la criatura era una especie de anfibio o reptil de color verde grisáceo de gran tamaño. Por la impresión y viendo que la criatura lo miraba en posición de ataque, el oficial sacó su revólver y sin pensarlo 2 veces le disparó a la criatura. Todo esto ocurrió en un par de segundos apenas. La bala impactó de lleno contra la criatura, pero ésta, al recibir el disparo, huyó a gran velocidad y se perdió entre la maleza. Matthews, al llenar su reporte sobre el incidente de vuelta en la estación, dio una descripción de la criatura que era idéntica a la que había dado el primer oficial un par de semanas antes. Este avistamiento le dio notoriedad a lo que estaba ocurriendo a las orillas del río en Loveland, y fue entonces que el caso fue dado a conocer en la prensa local como el hombre rana de Loveland, inmortalizándose para la posteridad como un enigma sobrenatural referente a una criatura desconocida entre humano y animal que nadaba en este río en Ohio. Pero, como suele ocurrir con este tipo de acontecimientos que no cuentan con pruebas materiales, sino únicamente con la palabra de los testigos, el caso del hombre rana fue siendo olvidado con el pasar de las semanas en la localidad, y lo que provocó inquietud y algo de miedo entre los pobladores, poco a poco fue transformándose en una broma, que posteriormente se convertiría en una leyenda local y parte del colectivo popular de Loveland, siendo hoy en día una especie de mascota del equipo para esta región. Algo curioso es que, en años posteriores al avistamiento y hasta el 2001, que fue la última vez que lo cuestionaron al respecto, el ahora retirado oficial Mark Matthews cambió su historia referente a lo que vio en el camino en 1972. Si bien en primera instancia, el entonces joven oficial afirmó que lo que se le había atravesado en el camino era una rana bípeda de gran tamaño, ya unos años mayor, el hombre negó todos los elementos sobrenaturales referentes a su testimonio. Y es que en entrevistas posteriores, el ex policía se ha dedicado a negar tajantemente que lo que vio era un hombre rana o una criatura desconocida por el ser humano, perteneciente a la rama de lo paranormal o algo así. Cada vez que le preguntaban al respecto, Matthews decía que lo que vio aquel día no caminaba en 2 patas, sino que tan solo era una iguana o algún tipo de lagarto que había sido la mascota de alguien y había crecido demasiado, por lo que la habían liberado en el bosque. Nada más. También asegura que el animal huyó tras recibir el disparo, únicamente para alejarse y morir poco después, aunque nadie reportaría el hallazgo de este animal. Desde el año 2001, no se ha sabido nada más sobre este hombre, pero sí hay muchas preguntas sobre por qué Matthews cambió drásticamente su versión de lo que vio con el pasar de los años. Hay quien asegura que sus superiores lo forzaron a cambiar su historia, pues el cuerpo policíaco del estado de Ohio se negaba a quedar en ridículo tras las declaraciones de 2 de sus miembros, y como Mark Matthews sí había dado su nombre a la prensa, lo habrían forzado a retractarse, amenazándolo con despedirlo o algo así. Y finalmente,
El último avistamiento del que se tenga registro del hombre rana de Loveland ocurrió en el año 2016, cuando un chico de nombre Sam Jacobs y su novia se encontraban jugando Pokémon Go al aire libre, muy cerca de un río en Cincinnati. Fue en ese momento que cazaban Pokémones en el mundo virtual que se toparon con un monstruo en la vida real, el cual nadaba en el río cercano, en medio de la oscuridad, y observaba a los chicos con un par de ojos brillantes. Sam y su novia grabaron a la criatura en cuestión y subieron el video a internet, volviendo el único metraje hasta la fecha en el que supuestamente logró capturarse al hombre rana de Loveland. Ahora la cuestión es, en caso de que los testimonios sean reales, ¿el hombre rana de Loveland es un ser de otro mundo u otra realidad que reúne las características tanto de un hombre como de un anfibio? ¿O se trata simplemente de una rana de gran tamaño? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el hombre rana sea real? ¿O una simple leyenda local de esta pequeña localidad de Ohio? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video al canal. Sígueme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify, y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción del video. Y si quieres que escuchemos tu experiencia paranormal en el podcast, envíamela en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 3800 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y el enigma alrededor del hombre rana de Loveland. Nos vemos en la oscuridad.